Reviste cierta importancia para nuestro país, justamente porque en Uruguay 1 de cada 10 niños, niñas o adolescentes trabaja, en algunos casos desde los 8 años, según los datos de la última encuesta nacional que data del año 2010. En estos momentos justamente se está procesando un nuevo relevamiento actualizado que va a aportar información de cara a construir la primera estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil. Sobre este tema vamos a hablar ahora, considerando además que estamos en el marco, en la previa del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra el próximo jueves 12 de junio. Para esto recibimos entonces a Fernando Olivera, él es psicólogo y encargado de la Asociación Civil CIPUS, que busca la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Te consulto primero cuál es el diagnóstico general que tenés para describir la situación del trabajo infantil en nuestro país. Bueno, como decías ahí, se está procesando la segunda encuesta nacional sobre trabajo infantil. Lo cual ya quiere decir algo, porque en realidad desde 2010 a la fecha que no sean datos actualizados es preocupante. Bueno, ya ahí hay un mensaje que durante 15 años no se actualizó esa cifra. Y aparte, la cifra de 2010 daba datos bastante alarmantes. Entre 64.000 y 92.000 niños en situación de trabajo infantil. 92.000 niños si incluíamos el trabajo doméstico y de cuidados, que en esta próxima encuesta ya está incluido, ya no se discute si queda fuera o dentro del trabajo infantil, el trabajo doméstico de cuidados intensivo. Y también aporta una nueva mirada sobre las niñeces migrantes, que es un tema que ha crecido últimamente. Obviamente toda encuesta presenta ciertas limitaciones, porque todo lo que es los trabajos vinculados a las economías ilegales, todo eso no se releva. Estamos hablando de niños que trabajan o que están en una boca de venta de cuestiones, pasta base. sí, no solo, pero sí vinculadas a cuestiones de micro y narcotráfico, pero también hay otras cuestiones que aparecen ahí, sobre todo en el desarrollo de las plataformas web, donde en ventas y algunos intersticios nuevos que hay sobre algunas modalidades de juego, de apuestas que aparecen en Internet, y eso genera determinados productos que después son vendidos por los niños, porque eso se va cotizando dentro de un mercado. Y, bueno, todas unas complejidades nuevas que a nosotros de la vieja guardia nos cuesta un poco como poder entender cuáles son esas lógicas, pero sí se están desarrollando. ¿Cómo se define concretamente el trabajo infantil? Me refiero a distinguir la frontera entre me viene a ayudar mi hijo al almacén y verdaderamente está siendo sometido a un esquema de trabajo infantil. Bien. Ahí hay varias puntas. Primero hay que delimitar las edades. Hasta los 14 años todo trabajo está prohibido. Entre los 15 y los 18 años el INAU tiene un permiso, un carnet de adolescente para poder trabajar. O sea que cualquier actividad que se desarrolle dentro de determinadas condiciones y características hay que solicitar el permiso. La frontera... ¿Cuántos de estos casos que venimos hablando tienen permiso y cuántos no? Lo que pasa es que el trabajo infantil tiene una característica, se desarrollan las cadenas informales de la economía. Entonces es muy difícil que en toda esta cadena, y a su vez acompaña muchas veces la actividad familiar. Claro, exacto, entonces, además esa es una característica. Obviamente ahí no hay una cuestión de permiso. El trabajo infantil es toda actividad que desarrollan niños, niñas y adolescentes, donde la tarea recae en el niño. Y a su vez condiciona cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, condiciona el nivel educativo al que alcanzan. Lo vemos claramente, sobre todo en cuidados de sus hermanos y de sus adultos mayores, en el trabajo doméstico que desarrollan las niñas. Lo vemos en niños en la construcción informal, en los puestos callejeros, en las ferias vecinales, en el lavado de auto. Bueno, en el interior, sobre todo en el resto del país, vinculadas a las cosechas agrícolas, o sea, aparecen en un sinfín de lugares. Y Uruguay, a pesar de las cifras alarmantes, nunca construyó una estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, eso nos lleva a que no se sabe qué política pública es eficaz para esto, porque al no tener los actores que estamos interviniendo en el tema, no tener un destino y un objetivo claro en el tema, obviamente no sabemos cuál es la realidad que impacta o no, o cuáles son las mejores o peores políticas que hemos desarrollado. Estoy pensando particularmente ahora en el trabajo doméstico que mencionabas.
me cuesta imaginar el margen de maniobra que puede tener el Estado como para poder monitorear dentro de una casa cuando hay un abuso de no sé. Sí, lo que pasa es que ahí el sistema político tiene otro rol, que es generar políticas de cuidado. Porque lo que pasó fue que en la salida... Claro, al haber una ausencia en ese aspecto... Exacto. Al haber una salida de la mujer al mercado laboral y el Estado no invertir en políticas de cuidado, en las familias más vulnerables, las que llevaron adelante estas tareas son las niñas. Entonces, tanto con sus hermanos menores como con sus adultos, el crecimiento de la edad de la población ha aumentado, pero en la pobreza la vejez llega en condiciones bastante más complejas. Y al no tener un sistema de cuidados que contemple estas situaciones, lo que terminan asumiendo son los niños. Es una estrategia de supervivencia que desarrollan la familia, donde quedan a la posibilidad que tiene de la familia de resolver desde la alimentación, la vivienda, el cuidado y obviamente en hogares monoparentales, básicamente jefatura femenina, con baja capacitación, con trabajos muy precarios, con historias de trabajo infantil, realmente a veces se complejiza poder resolver esto. Por eso no hay que responsabilizar o culpabilizar a la familia. Acá hay un rol preponderante del Estado en qué política pública desarrolla. En el caso de Artigas, por ejemplo, hace un tiempo hablamos con el exintendente Pablo Caram y él decía tranquilamente que había trabajo, que los chiquilines trabajaban en la cosecha y fue una inspección del Ministerio de Trabajo. O sea, se avisó que eso iba a suceder y cuando fueron, obviamente, no había niños trabajando. ¿Cómo es la situación en Artigas concretamente? Mira, el cultivo del tabaco era. Sí, exacto. Ahí hay varias cuestiones. Nosotros, en trabajo infantil, cuanto mayor pobreza, los números en pobreza en infancia son alarmantes. 1 de cada 3 niños es pobre en Uruguay. Cuanto mayor desigualdad, cuanto mayor informalidad, obviamente los que pagan más los platos rotos, los que quedan más desprotegidos son los niñas y adolescentes. Uruguay firmó un convenio en el Mercosur en el año 22 o 23, no recuerdo, de perseguir todo el trabajo infantil en toda la línea productiva. Eso nunca terminó siendo una política pública efectiva. Es decir, las empresas dejaron de producir en una central y tienen una serie de proveedores, ¿no? O sea, lo que debería garantizar el Estado uruguayo es que los productos que llegan a comercializarse no tengan trabajo infantil atrás. Eso no lo podemos garantizar ni en el tabaco, ni en muchas de las producciones de cosecha, tanto de frutilla, naranja, claro, un montón de aspectos. O sea que, si bien el contralor es una pata necesaria, no solo con el contralor se puede prevenir y desarrollar política pública. Necesitamos una nueva institucionalidad que contemple estos aspectos del trabajo infantil, que dé respuestas más integrales, una interinstitucionalidad. Aquí tienen que jugar un papel no solo el Ministerio de Trabajo y el INAUD, sino el Ministerio de Salud Pública. Debe haber protocolos de detección en primaria y en salud pública, el MIDE, las intendencias y los gobiernos locales. Muy bien, Fernando Olivera, psicólogo, muchas gracias por haber venido y vamos a recordar también que el próximo jueves van a haber unas actividades a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo y también una actividad recreativa en el Mercado Modelo por la tarde. Correcto, a las 10 de la mañana va a haber un acto oficial del CETI en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y en la tarde estamos invitando a todos los niños, niñas, adolescentes, a toda la familia, a participar de una actividad recreativa en el ex Mercado Modelo, un espacio hermoso, con actividades de niñas, adolescentes periodistas, vamos a tener una radio en vivo, actividades recreativas, va a haber una escuela de básquetbol, skate, circo y terminamos con un DJ disfrutando como deben ser las infancias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y antes